Yo lo hago, profe. Ya está grabando. Listo, ¿quién me pudo haber ayudado a colocar a grabar? Yo, profesor, yo la puse. Manuel, muchas gracias, Manuel. Listo. Ok. Para esta semana, bueno, primero vamos a colocar a grabar, no sé qué, cómo la coloqué, perdón, y vamos a compartir, ¿qué opción hay para compartir? Sí, pantalla. Listo. Para esta semana, nosotros el tema que tenemos, y pertinente eso, perdón, cierro esta sesión y cierro, abro por acá. Pero esto quedó aquí. Vamos a mirar qué es lo que nos corresponde para esta semana. Deje que corra, deje que corra. Listo. Pues para esta semana quiero que tengan en cuenta, primero que todo, no se les olvide revisar los contenidos que tenemos por semana, los contenidos que tenemos para el semestre como tal y para cada una de las unidades. Para nuestra segunda unidad, el segundo corte que tenemos nosotros, el tema que debemos trabajar, perdón, le dejo abierto aquí, el tema que debemos trabajar está aquí. Voy baja. Aquí está. Y se denomina razones y proporciones, conversiones entre unidades de medida, figuras geométricas. Ese es el tema para esta semana, para que ustedes lo tengan pendiente. Hoy, perdón que me está viendo otra diapositiva. Esta es la unidad que tenemos. Razones y proporciones, conversiones, figuras geométricas y áreas, pero no todo en la misma semana. Nosotros tenemos 5 semanas y si nos damos cuenta tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 semanas. Entonces, pero 5 semanas sí. Entonces, si vamos y miramos acá, en la actividad 3 y actividad 4 claro, tenemos las semanas 6, 7, 8, 9 y 10 para trabajar estas actividades. Entonces, preferiblemente la semana 1, o sea, esta semana vamos a trabajar razones y proporciones. En la semana número 2 vamos a trabajar unidades de medida para que ustedes tengan la oportunidad de resolver la actividad número 3. Esa actividad número 3 es una actividad evaluativa, una evaluación, un quiz, ¿sí? En donde ustedes pues lo pueden presentar en estas 2 semanas, preferiblemente finalizando la semana número 7, ¿sí? Posterior a ello, pues seguiremos trabajando con unidades de medida, geometría, todo lo de geometría que tenía aquí nombreado, figuras geométricas, áreas, perímetros y volúmenes. Sobre ello trabajaremos en la semana 8, 9 y 10 para que tengan ustedes la posibilidad de ir construyendo su taller número 4, la unidad, la actividad número 4, pero no se esperen a la última hora para resolver ese taller. Yo hoy, pues mi compromiso el día de hoy es poder apoyarlos en los conceptos que necesitan para esos temas, pero pues vamos a empezar con lo que son las razones y las proporciones. Entonces, pregunto en primera instancia para poder confirmar si estamos en lo cierto. Preguntica, ¿se ve la pantalla de Word que estoy compartiendo en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Pregunta, ¿sí se ve? No sé si estoy solito. Mm, Sí, ¿Diga? profe, sí se ve, profe. Sí. Sí se ve, Así. profe. Si se ve, muchachos, alguien que me confirme que se ve, es que no escucho a nadie, creo. Sí, señor. Luna, sí ¿Sí se escucha, ve. profe, o no? Raúl, no, ¿por qué no los escucho? No los estoy escuchando a ninguno. Ay, Eh, ahora sí me puedes hablar, Raúl. Un sí, momentico, a profe, ver es si que ahora no sí. sé qué pasé. Sí, estoy hablando, profe. Altavoces, micrófono. Listo, permítame, ya sé qué es lo que está pasando. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya te escucho. ¿Tú me escuchas, Raúl? Sí, señor, claramente, profe. Listo, perfecto. Estaba utilizando audífonos, pero no escuchaba a nadie. Luna, ¿tú me escuchas? Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora sí, continuamos. Entonces vamos a hablar, seguir hablando sobre razones y proporciones, que es el tema de estas semanas, para que tengan en consideración. Primero que todo, ¿qué es una razón? Una razón es una relación entre magnitudes.
¿Cómo así? Ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Metros y centímetros. Si yo digo un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. 100, ¿cierto? Entonces normalmente uno dice 1 es a 100. Es la forma de mencionar. A veces se nombra así con los dos punticos o también se tiende a nombrar como 1 es a 100, en donde en la parte de arriba estamos hablando de metros y en la parte de abajo estamos hablando de centímetros. Entonces, para que de pronto no se enreden, a veces se nombrará así o a veces se nombrará así. De las dos formas se puede nombrar. Un ejemplo de las razones, ¿sí? Es cuando nosotros cocinamos. Si alguien sabe cocinar, me puede decir en términos del arroz y el agua. Si yo digo 2 pocillos de arroz, ¿cuántos de agua debo echar? 4 Sí, aproximadamente. Más o menos 4, sí señor, 4. Y si echara 5 pocillos de arroz, 10. sí señor, estamos al doble, ¿cierto? Por cada pocillo de arroz que echemos debemos echar 10. Pues esto, así solito, es una razón. Esto así solito es una razón. Pero cuando los combinamos, ¿sí? Cuando los combinamos, se vuelve una proporción. O sea, que una proporción, ¿qué es? Es una equivalencia de razones. ¿Sí? Eso que estamos hablando nosotros que decimos, un pocillo de arroz son 2 de agua y después cuando decimos 5 pocillos de arroz son 10 de agua o que dijimos 4 pocillos de arroz son 8 de agua o que si dijéramos 15 pocillos de arroz son 30 de agua o que 7 pocillos de arroz ¿cuántos serían? 14, profe. 14. Y si yo dijera que te necesito no sé, 40, que eché 40 pocillos de agua, ¿cuántos de arroz debería haber echado? 20. 20, ¿cierto? Entonces mire que podemos irnos a hallar la parte de arriba o la parte de abajo simple con el planteamiento de razones y proporciones, porque siempre vamos al doble, en este caso del arroz. Pero otro ejemplo de proporciones, si dijéramos 3 es a 5 para cualquier caso, no sé, de pronto en construcción, se dice que por 3 bultos de cemento se echan 5 de arena. Entonces, si yo digo que son 9 de arena, ¿cuántos de cemento serían? 15, profe. 15. ¿Y cómo hiciste para saber que eran 15? Porque cada por 3 cementos Porque lo le echan. multiplicamos, sí, señor, Sí, perfecto. Esa es la clave. Multiplicamos por 3. Ahora, y si yo hubiese dicho que 3 es a 5, y aquí en vez de esto hubiese colocado de pronto 20, ¿cuántos de cemento se necesitarían? mm, 12, profe. 12, profe. ¿O 12, no? sí, señor, porque cogimos 3 por cuánto, Por 5. Por 3. bueno, en este caso multiplicamos por cuánto, creo que por 4, ¿no? Por 4. Sí, tanto arriba como abajo. Entonces, démonos cuenta que es una equivalencia, ¿sí? O sea, no es simplemente que coloque este aumentó y el otro aumentó, no, mire que aumentó 4 veces, o aumentó 3 veces, o aumentó al doble, o aumentó a la mitad, ¿sí? Eso es una proporción, eso se llama que sea equivalente. Y uno de los pioneros en esto de las equivalencias y de las proporciones es Tales de Mileto. Tales de Mileto desde la geometría hizo un gran aporte a lo que es la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque él se puso a analizar triángulos, ¿sí? Mientras su compañero Pitágoras enseñaba lo que era su teorema de Pitágoras, pues Tales de Mileto empezó a analizar los triángulos y él se dio cuenta que los triángulos eran proporcionales. ¿Dónde se dio cuenta? Él se dio cuenta, yo tiendo a colocar un ejemplo, espera a ver si tengo, sí, si tengo espacio, en las pirámides de Egipto, ¿sí?
hay una pirámide que se llama la pirámide de Keops. Voy a pirámide de Keops. Creo que ha sido esta pirámide. Vamos a ver si le puedo tomar una fotico a esta pirámide. Y entonces, una vez Tales de Mileto se encontró con el faraón y el faraón estaba disgustado con los arquitectos porque no le podían dar qué tan alta era esa pirámide. Y entonces, pues el faraón ya casi mandaba a matar a cada uno que le preguntaba, porque, pero ¿cómo es posible que vamos a construir una pirámide tan grande? Y si nos damos cuenta, las personas tan pequeñitas que se ven en su altura, ¿sí? Y no van a ser capaces de saber qué tan alta es esa pirámide. ¿Qué tan alta es? Y entonces se encontraron con Tales de Mileto y el faraón le dijo a Tales, venga usted que es un pensador, un matemático, un científico, un físico, un astrónomo, todo eso, ¿no me puede ayudar a hallar la altura de esa pirámide? Y Tales de Mileto, como ya había venido estudiando las proporciones, se dio cuenta que cuando él se paraba en cierto punto, en cierto lugar, perdón que haga yo muñequitos, ¿sí? Pero en cierto punto había algo que sucedía. Uy, perdón que esto está más chueco. Uy, se me fue muy. Voy a hacer primero esto. Algo así. Cuando él se paraba en cierto punto, describía una sombra, ¿sí? Esta sombra de él, esta sombra. Acá, perdón, la voy a hacer más gruesita para que se vea más gruesa. Acá. Esta sombra describía a él, ¿sí? Esa sombra. Y esa sombra que describía coincidía con la sombra que describía la pirámide. Entonces, esta era la sombra que describía él. Cuando él iba a analizar, coincidía en el mismo punto con la sombra que generaba la pirámide. Y entonces él dijo, venga, pero es que esos triángulos pareciera que tienen como la misma forma, ¿sí? Y entonces él sacó un dibujito, hizo su representación gráfica y dijo, si yo veo hay un triangulito que es el que estoy formando yo, en donde tengo una base que yo sé cuánto es esa base, es como 3,6 metros y yo sé que mido 1,70 centímetros, o sea, 1,7 metros. Adicional a ello, quiero averiguar qué tan, un momento, qué tan alta es esa pirámide, pero sé que la sombra que se describe, que la sombra que se describe es de 350 metros. Y entonces él se puso, oiga, pues esos triángulos vistos acá, este triángulo que se está formando ahí, vistos ahí, esos triángulos tenían un mismo ángulo, este ángulo era el mismo, este ángulo era el mismo. Y adicional, este ángulo era de 90 grados, porque es una altura. Este ángulo era de 90 grados y este ángulo también era de 90 grados porque es la altura. Y entonces él dijo, oiga, son triángulos rectángulos, tienen el mismo ángulo de partida, tienen el mismo ángulo recto. Estos triángulos son triángulos rectángulos que son semejantes. Entonces eran figuras semejantes. ¿Sí? Figuras semejantes y voy a otro ejemplo. Pregunta, ¿esta es la pirámide de Keops? ¿O qué es esto que les estoy señalando acá en el recuadro? ¿Esta es la pirámide como tal? ¿Pirámide qué, profe? ¿Es la pirámide de Keops? ¿Esto que estoy ampliando o haciendo pequeño es la pirámide? ¿O es simplemente qué? Sí, es un pirámide, profe. No, sí, no, 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 creo que no, no, es un triángulo nomás, o no sé, profe, no, En porque este sí, caso, a la pregunta que voy, pues es una pregunta capciosa, ¿sí? No es la pirámide, es la foto de la pirámide, ¿sí? Es la foto de la pirámide. En el caso de su merced, miren una foto suya y la foto suya no es usted, es su foto. ¿Listo? Ya lo entendí la pregunta, profe.
Qué pena, pero mi perro estaba haciendo por allá sus chancecitas. Entonces, la foto, su foto, no es usted, es una representación suya, pero que está a escala, está proporcional, ¿sí? A veces usted dirá, uy, no, pero en esa foto salí cachetón, o salí flaco, o salí alto, o salí delgado, sí, cualquier cosa de esas, pero es porque se amplió la foto de ancho o de largo y pues quedó diferente su merced, pero esa es su foto, proporcional. Pues lo mismo pasa en este caso, las figuras semejantes, ¿sí? Están generadas bajo lados proporcionales. Lados, uy, perdón que ese tipo de letra tan gruesa no aguanta. Entonces, las figuras semejantes tienen lados proporcionales. Y en ese sentido se mueve todo lo que es la proporcionalidad. Figuras semejantes tienen lados proporcionales. Y entonces cuando uno va y mira una escuadra, ¿sí? No importa la escuadra, pero pues yo me voy a quedar a escuadra de 30 grados. Estas escuadras de 30 grados que ve su merced aquí, cualquiera de ellas, las de 30 grados, no las de 45, estas escuadras, los triangulitos son proporcionales. No importa el tamaño que tenga la escuadra, ¿sí? Venga, dejo las imágenes, las de 30 o de 60, todas son proporcionales, ¿sí? Este triangulito naranja, el triángulo más pequeño y el triángulo más grande, son proporcionales, ¿sí? No importa, ay, no, es que yo tengo una de 15 centímetros, una de 50 centímetros, siguen siendo proporcionales, siguen manejando la misma proporción. Pues eso fue lo que analizó Tales de Mileto en este trabajo. Y entonces él dijo, oiga, si son proporcionales, entonces debe haber una razón, una relación entre ellos. Y él dijo, pues si yo colocara la altura de mi triángulo pequeño, mi altura, sobre la altura de la base del triángulo pequeño, eso tendría que ser equivalente a la altura del triángulo grande y 350 del triángulo pequeño, de forma tal, de forma tal que cuando halláramos aquí h, deberíamos multiplicar 1,7 y el 350 que está dividiendo pasaría a multiplicar y lo dividiríamos en 3,6. ¿Cuánto me da esa multiplicación y división? 1,7 por 350, vamos a ver. Prendo. 1,7, uy, perdón que no prendió. 1,7 por 350 dividido en 3,6. Y da, uy, aquí me faltó. Sí, insertar 1,7. Uy, no. 165.27, profe. ¿Sí? Uy, 1,7 por 350 dividido en 3,6. Ah, claro, sí, señor. Voy para acá. Aquí es un 6. Y me quedo 1,65,27. Sí, señor. H es 1,65, perdón. 1,65,27 metros, en este caso, metros. Y así fue que Tales de Mileto se ganó el favor del faraón de la época, ¿sí? Del faraón de la época, midiendo la altura de la pirámide, ¿sí? Y pues obviamente no se podía medir, ay, no, es que haber medido con la regla, no, pues es que no tenía una regla, y para medir 160 kilómetros, 160 metros, pues no es como que con una reglita convencional o con una cinta métrica que tengamos nosotros así en el bolsillo. Entonces era más difícil, era más difícil. Ahora, si vamos y miramos, no sé, creo que mire la pirámide de Keops, ¿cuánto mide? En este momento la altura máxima es de 146, 138. Pues no estábamos tan descachados al ejemplo que hicimos, ¿sí? Pues es un ejemplo hipotético, ¿sí? Todos los datos Sí, profe. me los había inventado yo, entonces pues tampoco, es mera casualidad que le haya atinado a un valor cercano. Profe, Señor. una pregunta.
Sí, Y señor. esa medida que es 1,65,27 es la medida de la altura del De la pirámides. altura de la pirámide, sí, señor. Pues es un La ejemplo que está hipotético. en, la que está en subrayada en rojo, ¿sí? Señor, ¿la que está en dónde? Ah, la que Acá está subrayada en... en rojo, sí, señor. Esta que está aquí, este pedacito. Este Ah, que está listo. acá. Gracias, Sí, profe. señor. La altura del triángulo como tal, la altura de esa pirámide como tal. Esa sería, sí, señor. En efecto. Y así se pudo no solo plantear esa proporción. De pronto alguien hubiese dicho, profe, ¿y es la única forma de plantear la proporción? La que usted dijo que la altura mayor sobre la altura pequeña sobre la base pequeña es a la altura mayor sobre la base mayor, porque eso fue lo que planteé, sabiendo que esto es mi altura, qué pena, y mi base, y que esto es altura mayor y la base mayor, digamos en mayúsculas y en minúsculas, si yo lo planteara así, no es la única forma, ¿sí? Sino que también podríamos haberla planteado de otra forma también, y entonces podríamos haber planteado altura es a altura como base es a base. Y si nos damos cuenta, estoy manejando un mismo formato. ¿Cómo así? Aquí estoy manejando en la parte izquierda altura y base del triángulo pequeño, altura y base del triángulo grande. En este caso estoy trabajando altura y altura, base y base, pero altura del grande, altura del pequeño, base del grande, base del pequeño, en el mismo orden, en el mismo sentido. No puedo, eso no se puede, como le escribiera yo que no se puede, pensar que, ay, no, o sea que yo puedo colocar cualquier otra, entonces decir que la altura es a la base y que la base es a la altura. No, este no tiene ningún orden. ¿Sí? La altura pequeña, la base grande y la base pequeña, la altura grande, no, este no tiene ninguna lógica, no tiene ningún orden consecuente. Aquí si nos damos cuenta era altura, altura, base a base o altura a base y altura a base. Es el orden que se tiene que manejar siempre en este caso, ¿sí? Para este tipo de ejemplos. Entonces, si tuviéramos otro tipo de ejemplo, digamos que yo tuviera esta figura, triángulo 7 9 y tuviera una que fuera de la misma proporción tan solo, ¿sí? Y aquí dijera que es 15 y quiero saber cuánto es, y entonces me dicen que esto es alfa, que esto también es alfa, que aquí es beta y aquí también es beta. Lo que me están diciendo es que son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores son los mismos. Por tanto, los lados deben ser proporcionales. ¿Y de 7 a qué me da 15? Pues no sé. Pero yo puedo decir 15 es a 7 como X es a 9. Entonces estoy diciendo lado grande es altura grande, como digamos que una medio base grande es a base pequeña. Y para despejar la X sería 15 por 9 dividido en 7, que sería X. Y 15 por 9 es 135 dividido en 7. ¿Cuánto dará 135 dividido en 7? Vamos a ver, 135 dividido en 7 me da 19, 19,28. 19,28, que en efecto es lo que tenemos nosotros, 19,28. La basecita de acá. ¿Por qué? Porque se manejaron proporciones. Profe, pero yo no lo hice así. Yo cogí 7 es a 9, altura chiquita, base chiquita. Es lo mismo que 15 es a X. Y entonces despejé de acá y me quedó la X que está dividiendo pasó a multiplicar el 7 y el 9 que está dividiendo pasó a multiplicar el 15. Pero, uy, qué pena, eso es un 9. El 9 pasó a multiplicar el 15, entonces aquí hay un 9. Ahora, como el 7 está multiplicando la X, pues yo digo que X es igual a 15 por 9 dividido en 7. ¿Cuánto me da 15 por 9 dividido en 7?
¿Sí da eso? 19,28. Sí, profe, el mismo resultado. El mismo resultado. ¿Por qué? Porque se manejó el mismo orden, ¿sí? Altura es a base, altura es a base, o base, altura, altura, base a base. Profe, y si yo hubiese querido colocar 9 sobre 7 y x sobre 15, ¿me da lo mismo? Pues miremos a ver. El 15 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda 9 por 15 dividido en 7. Eso dice que es x. ¿Pero será que es cierto? Yo me voy y doy cuenta que esto y esto son lo mismo. 9 por 15 y 15 por 9 son lo mismo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Entonces este valor seguirá siendo este 19,28. Y así se maneja la proporcionalidad. eh, La proporcionalidad o la regla de proporcionalidad. Esto se aplica a proporcionalidad directa y se aplica a proporcionalidad inversa, un concepto que también podemos ver nosotros, ya que la proporcionalidad se puede ir a esas a esas dos líneas, una que es directa y una que es inversa. En la directa vamos a tener en consideración lo siguiente, perdona a ver si puedo escribir acá. Si puedo, sí. Pues si una magnitud aumenta, la otra también lo hace, pero en la misma proporción. Tengan en cuenta eso. Si una magnitud aumenta, la otra aumenta y viceversa. Y viceversa, si una disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. En el caso, perdón, a ver si puedo dejarlo esto seguido acá, viene para acá, coma, y viceversa, enter, y lo dejo acá. Listo. En el caso de la inversa, si una magnitud aumenta, la otra disminuye. Voy a dejar aquí, disminuye, pero en la misma proporción. Pero misma proporción. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Si uno aumenta una, entonces, como resumen, yo haría lo siguiente para estas dos. Aquí, si aumenta, la otra aumenta. O si disminuye, la otra disminuye. Podría ser una opción para la directa. En este caso, si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Como lo quieran entender, con un grafiquito, con el texto como tal, pero acuérdense en que eso va a ser proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Hasta ahí más o menos. Sí, profe. Ya, ya, Listo. ya está. Ahí es el inicio hasta ahorita de la proporcionalidad directa e inversa. Ahora vamos a mirarlo con ejemplos, ¿sí? Con ejemplos. Y entonces los ejemplos los vamos a tener acá. Entonces aquí aparecen unos ejemplos y los vamos a trabajar así. Les vamos a leer en contexto la proporcionalidad. Entonces normalmente aquí aparecen enunciados de los cuales hay que leer qué contexto están trabajando y bajo ese contexto lo vamos a mover. Entonces dice acá, hemos comprado 3 manzanas y nos han cobrado 3,45 euros. Entonces, las magnitudes, ¿cuáles son? Manzana y aquí dinero.
¿sí? Entonces me dice 3 kilos de manzana, ¿sí? Y aquí 3,45. 3,45. Ahora me preguntan cuánto nos cobrarán por una, por dos, por cinco, por 10. Yo me voy a preguntar nomás así. Si fueran 2 libras, 2 kilos de manzana, ¿nos van a cobrar más o nos van a cobrar menos? Menos, profe. ¿Cierto? Entonces, a Menos. menos manzanas, menos dinero, ¿sí? Entonces, si quiere escribir menos. Pregunta, ¿es directa o es inversa? A menos, menos. Indirecta, profe. Directa. Directa, Raúl, directa. Acuérdate que la directa, si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra disminuye. La inversa, si una aumenta, la otra disminuye, si una disminuye, la otra aumenta. Entonces miremos el caso que teníamos. En este caso, si hay menos kilos de manzanas, pues va a ser menos el costo. ¿Y cómo se resuelve esta situación? Se resuelve multiplicando en cruz. Les voy a multiplicar esta por esta y divido entre la que quede solita y divido entre la que quede solita. En este caso, deberé, para hallar el resultado de este ejercicio, de este caso, tendríamos que multiplicar 2 por 3,45 y lo dividiríamos en 3, que me daría, ¿cuánto me daría esa operación? 2.3. 2,3. Entonces nos cobrarían 2,3 euros. Ese sería el costo. Y aquí es muy importante contextualizarnos en la situación y colocar la unidad de medida de la cual estamos trabajando nosotros. ¿Sí? Entonces, en este caso, 2,3 euros. Y listo. Ese caso, hasta ahí, ese primer ejemplo, medio, ¿se entiende? Sí, profe. Listo. Ahora miremos un ejemplo más. Aquí. Uy, se me fue de más. Vamos a mirar acá, este contexto dice así, esta situación. Para construir una casa de 8 meses, en 8 meses ha sido necesario 6 albañiles. ¿Cuántos habría sido necesario para construir la casa en 3 meses? Entonces estamos hablando de meses, ¿cierto? Un tiempo. Y estamos hablando de albañiles. Entonces dice que 8 meses necesitó 6 albañiles para para acabar esa misma obra, la misma obra, en 3 meses, o sea que aquí hay menos meses, necesitará menos albañiles o más albañiles. Para acabar una Más, profe. Más más, albañil. más Oh, albañiles. Entonces, como se necesitan más albañiles, vamos a multiplicar de frente, esta es inversa, es una proporcionalidad inversa, la anterior era directa, porque a menos menos, ¿sí? En este caso fue a menos más, entonces es inversa, y se multiplicará de frente y se divide entre lo que quede solito. O sea que para hallar el resultado de este problema, de esta situación, debo multiplicar 8 por 6 y lo divido en 3. Aquí puedo simplificar, ya que le puedo sacar tercera 3 es 1 y tercera 6 es 2 y me queda 8 por 2. 16, o si quiero multiplicar 8 por 6, 48, y 48 en 3 da 16. ¿16 qué? Albañiles. ¿Sí se entiende más o menos cuál es la diferencia de directa a inversa? En primera instancia, con estos dos ejemplos. Sí, sí, señor. señor. Alguien que me diga cuál es la diferencia. Una diferencia. Mm, La diferencia entre directa e inversa, indirecta le da como que
está restando. Y la inversa es como que está multiplicándose. No. Alguien que me ayude con una característica de la directa y la inversa. La directa, la multiplicación es en cruz y la inversa es una multiplicación recta, ¿no? Denominador a Es de nominador. frente. Sí. Exacto, sí, señor. Perfecto. Exacto. Entonces, la proporcionalidad directa multiplico en cruz y divido entre la que queda sola. Y en la inversa multiplico de frente y divido entre la que queda sola. Y en términos del concepto como tal, directa es cuando qué, inversa es cuando qué. Aquí está el caso. Y esto es más clave todavía. La parte es, lo que acabas de decir es lo segundo que tengo que hacer al operar, pero esto es lo primero que tengo que hacer al considerar una situación. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Es directa. Si una aumenta y la otra disminuye, la otra disminuye y la otra aumenta, es porque es inversa. Esto es lo clave para poder comenzar con una situación problema y solucionarla. ¿Listo? Vamos a mirar más ejemplos para ver si nos ubicamos en proporcionalidad directa o inversa. De igual forma, en monitoría vamos a hacer trabajo y ejemplos para los que necesiten, para los que quieran trabajar el viernes con ello. Miremos a ver esta proporcionalidad inversa o directa, no sé qué será. En un plano de una ciudad, las calles, una calle de 350 metros de longitud mide 2,8 centímetros. ¿Cuánto medirá sobre ese mismo plano otra calle de 200 metros? Entonces aquí estamos hablando en términos de metros y en términos de centímetros. Estamos hablando de escalas, de un mapa a escalas. Y entonces acá cuando me dicen una calle que mide 350 metros, en el plano se ve de 2,8 centímetros, mírelo acá y mírelo acá. Lo que me preguntan es, bueno, ¿y cuánto se va a ver, de qué tamaño se va a ver una calle que tiene 200 metros? Preguntemos primero, si disminuye la cantidad de metros, ¿aumenta o disminuye la cantidad de centímetros? Disminuye el Dis- centímetro. Por tanto, ¿es directa o inversa? Directo, profe. Directa, sí, señor, directa, muy bien. Y ya que es directa, pues debo multiplicar en cruz y dividir por la que me queda solita. Entonces yo siempre coloco X de lo que multiplico y dividido para saber qué voy a dividir. Entonces el resultado será igual a 200 por 2,8 dividido en 350. ¿Cuánto les da esa operación? Da 1.6. Da 1,6. Y en efecto, 1,6 ¿qué? Centímetros. ¿Sí? 1,6 No, centímetros. sí, me dio tres punto ¿Sí? treinta y seis. Espera, entonces que le hice mal yo. Ayúdenme a confirmar. 1,6 o lo otro que me dice el compañero. ¿Cuánto les da? Sí, esa es, profe. 1.6 centímetros. Exacto, Sí, sí, 1,6. profe, Ahí exacto, estamos sí, bien. fue que la multipliqué mal. Ok. Exacto, sí, señor. No hay ningún problema. Lo importante es que podamos revisar que nos coincidan los resultados. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, pues podemos hacer otro ejemplo más. Démonos cuenta, es directa, multiplicamos en cruz. Es inversa, multiplicamos de frente. Y así se va a mantener el tipo de ejemplos que vamos a estar trabajando nosotros. Les vamos a mirar un ejemplo más y se los voy a dejar para que lo analicen y ya lo resolvemos entre todos. Entonces, analícelo. Uy, se me voló. Aquí está. Mientras yo lo subo, su merced lo va leyendo y me va ayudando a ver qué pasa. Si aumenta, disminuye, es directa, inversa, ¿qué pasa? Un minutico, piénselo.
Inverso, profe. A mí me parece que lo más seguro es que, vamos a ver, vamos a escribirlo, yo tengo que escribir, entonces acá dice que aparece, Marta ha cobrado por repartir propaganda durante 5 días, entonces aquí aparecen días Días y y aparecen, propagandas. eh, pago o dinero, digamos que dinero, Dinero. ¿sí? Entonces, ¿cuántos días? 5 días. ¿Y cuánto dinero? 126. Ahora miremos, necesita recolectar 340,6, 2 días, 2 euros. Pregunta, ¿aumenta el dinero que necesita cobrar? Si necesita cobrar más dinero, ¿tendrá que trabajar más días o menos días? Más días, profe. Más días, Más días, ¿cierto? Por tanto, ¿es directa o inversa? Indirecta. Directa. directa, profe. Directa. Entonces, ya que es directa, ¿qué multiplico por qué y divido entre qué? De cruce. Ajá, o sea, ¿qué valor con qué eh, valor? X por 126. ¿Y qué multiplico ahí? ¿Qué multiplicaría ahí? La diagonal que esté completa la dejo arriba, o sea, ¿cuál? 5 por 3, 40. 5 5 por por 340,2 y dividido en 126. Les multiplico en diagonal, la diagonal que esté completa con dos valores, la multiplico y el valor que me quedó solito porque está acompañado con la otra diagonal que es X, esa la divido. Esa la divido. ¿Cuánto me da ese valor? ¿Cuántos días le tocaría trabajar a esta señorita para recoger esa plata? 13 días y medio. ¿15 días y medio? 13. 13 días y medio. Exacto, como dice su merced, aquí diríamos 13 días y medio. Muy bien lo dijo su merced. Uno nunca, jefe, yo voy a trabajar 13,5 días. No, usted dice, trabajo 13 días y medio. Ahora, si su merced está en un contexto real, su jefe le va a decir, no, pues trabájeme 14 días. Usted no me va a venir a mediodía y entonces se me va y me va a dejar el trabajo botado, ¿no? O trabaja 13 o trabaja 14. Entonces aquí es muy importante recordar el contexto, ¿sí? Porque su merced podrá hallar el 13,5, pero lo más posible es que tenga que hablar de 14 días, ¿sí? Por el contexto. ¿Cuál es el contexto? Trabajar repartiendo propaganda. En última, realizar un oficio. Y el oficio se hace o no se hace. Y cuando yo voy a trabajar, trabajo la jornada completa o no la trabajo. ¿Sí? Eso es un contexto. Que numéricamente uno dice, no, pero es que la matemática es exacta. Sí, en términos de lo matemático, y yo soy matemático, le diría el resultado numérico es 13,5. ¿Sí? Pero bajo el contexto usted lo puede nombrar como 13 días y medio bajo el contexto general, pero bajo las implicaciones laborales, un jefe no le dejaría trabajar 3, trabájeme 14 si se quiere ganar esa plata. Es más, le va a quedar un poquito más, así sea 1 euro más, pero le va a quedar un poquito más. Hasta ahí, vamos bien con, ahora sí, proporcionalidad directa o inversa, ¿mejora? Sí, señor. Listo, miremos uno más. Vamos a hacer dos más, creo que alcanzamos a hacer dos. Y ayúdeme a leer este a ver qué dice. Y trate de pensar si es directo o es inverso. No leo, profe. No sé, vamos a ver. Uy, después de una fuerte tormenta, una autobomba, entonces, autobomba, tiempo en horas. Autobomba o llaves o eso con que se utiliza para el desagüe, ¿sí? Es eso. Entonces dice que Motobomba, motobomba, eso, una motobomba la conocemos nosotros. Entonces, con dos motobombas se tarda 6 horas.
en desaguar un garaje. Ahora, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas? Si solo tuviéramos, si tuviéramos 3 motobombas. Pregunta, ¿más bombas, más motobombas, más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. Menos Menos tiempo. Por tiempo. tanto, ¿es directa o inversa? Inversa. Inversa. Por tanto, ¿qué debo multiplicar por qué y dividir entre qué? 2 por 6 Sí, señor, y dividido en entre 3. entre 3 y 2 por 3 6 y 2 por 6 12, qué pena. Ay, señor, me tocó. X es igual a 2 por 6 dividido en 3. Nervioso, profe. Sí, me puso nervioso Raúl. Eso es. 4. ¿4 qué? 4. Horas. Ay, sí, señor, mire que me tiene más nervioso, mano. Ahora sí me puso más nervioso. Listo, ahí va. Horas. Horas. Entonces, si nos damos cuenta, horas. Aquí es clave que si uno aumentó, el otro disminuyó. Por eso es que si este aumenta y este disminuye, por eso es que es inversa. ¿Sí? Y se multiplicó de frente entonces y se dividió entre el que quedó solito. Para que tengan en cuenta ese juego de cuando es inversa, cuando es directa. Miremos uno más, a ver qué pasa. Uy, y dice acá, una piscina portátil ha tardado en llenarse 6 horas utilizando 4 grifos, 4 llaves. Entonces, tiempo, horas, y acá grifos o llaves del agua. Y dice que con 6, duró 6 horas con 4 grifos. Y dice, ¿cuántos grifos, o sea, que pregunta por los grifos, serían necesarios para llenar esa misma piscina en 3 horas? Pregunta, si disminuye el tiempo, ¿disminuye la cantidad de grifos o aumenta? Aumenta, profe. Aumenta. Y como uno disminuye y la otra aumenta, ¿es directa o inversa? Inversa. Inversa. Por tanto, hallar el valor de la incógnita en términos de los grifos sería el resultado de qué por qué dividido en qué. Es 6 por 4. Sí, señor, y dividido entre 3. 6 por 4 es 24, que al dividirlo entre 3 da 8 grifos. Y aquí es muy importante reconocer esto. 6 y 3, 3 es la mitad de 6. Entonces mire que disminuyó a la mitad las horas. Pero en el caso de los grifos, en esta misma situación, habían 4 grifos y pasaron a ser 8. Entonces mientras esto disminuyó a la mitad, esto aumentó al doble. Y a eso se le hace referencia que sea una proporcionalidad, ¿cierto? Inversa. Y es porque si el de la izquierda, que son horas, disminuyó a la mitad, el otro fue al doble. No es que uno disminuyó a la mitad y el otro aumentó 5 veces, eso no es proporcionalidad directa, sino que eso ya genera errores, errores como cuál, que yo diga Inversa, 3, profe. señor, exacto, sí, que yo diga 3 es a 5 y que acá diga, no, es que es directa porque este aumentó a 6 y este aumentó a 10. Entonces uno dice, pues sí, multipliqué por 2 y multipliqué por 2, sí es directa. Pero si tengo 3 es a 5 y aquí digo que es 6 y que aquí digo que es 15, porque aquí multipliqué por 2 y aquí multipliqué por 2 para obtener directa. Pero aquí multipliqué por 2 y aquí multipliqué por 3. Si aumentó, aumenta, pero no es proporcional. Y al no ser proporcional, pues no puedo decir que son equivalentes.
¿sí? No puedo decir que son equivalentes para que tengan en consideración. Lo mismo pasa con la inversa. En la inversa yo puedo decir 3 es a 5, 3 es a 8, y entonces aquí decir que esta aumentó a 6 y esta disminuyó. Bueno, ni siquiera hay que colocar equivalente, ¿sí? Y que esta mientras aumentó a 2, esta disminuyó a 4. Se dice que son inversas, sí, son inversas, porque de aquí multipliqué por 2 y aquí dividí entre 2. Sí, son magnitudes inversas. Multipliqué por 2 arriba, dividí entre 2 abajo. La fracción como tal, o los valores, más que la fracción, porque no debiera ser ni fracción, sino los valores, aumentaron y disminuyeron, por tanto es inversa. Y es algo que tenemos que tener muy en claro nosotros, ¿sí? Para no irnos a confundir con otras situaciones que de pronto pueden generarnos confusión. 5 píxeles, fabrican. No, este no. Esto ya es otro tipo de proporcionalidad, pero pues creo que con eso podemos irnos el día de hoy trabajando proporcionalidad, ¿sí? Ejemplos, se pueden trabajar ejemplos en términos de la geometría, ¿sí? Puedo yo decir, por ejemplo, que aquí hay 5 y que aquí hay 8. ¿Cuánto medirá otro rectángulo semejante? Si aquí dice que es 10, ¿cuánto será este valor? ¿Cuánto debiera ser? Puede ser 16. 5, ¿no, bro? ¿O no? 16. 16. ¿Y cómo hizo para saber que eran 16? Por la proporción del 5 al 10, sería del 8 al 2 veces De, 16. y 5 a 10, ¿cómo hice? Multipliqué por cuánto? 2. Por 2. Pues lo mismo Dos. hago con este. Multiplico 8 por 2 y me da 16. ¿Sí? Asimismo podemos trabajar con cualquier tipo de figuras. Voy a hacer otra figura por acá arribita. Digamos que tuviera, no sé, un triángulo. Y aquí fuera 7, 9. Y aquí tuviera uno más grande. No necesariamente porque se vea más grande, pero digamos que aquí tuviera 15. ¿Y cuánto sería este? Pues, ¿qué hago? Hago lo mismo que hizo Tales de Mileto ahorita que les mostré. Ustedes dicen, digamos que esta es mi X, entonces, pues preferiblemente las coloco en el mismo orden, o X sobre 15 es igual a 9 sobre 7, mire que está en el mismo orden, base esa altura, o si no, coloco X es a 9 como 15 es a 7. Y como la idea es despejar X, pues me quedará X es igual a 9 por 15 dividido en 7, o en este caso que X es igual a 15 por 9 dividido en 7. Pregunta, ¿son diferentes los resultados de estas dos operaciones? No, profe, son iguales. Es la misma cosa, es la misma cosa. Lo único que tengo que hacer es ser ordenado y plantearlo en el mismo sentido. Bueno, hasta ahí, Sí, más o menos proporcionalidad directa inversa. sí, ya, más o menos ahí, Listo. bro. Ahí está para que tengan en cuenta. El día viernes vamos a trabajar en monitoría sobre ese tema, sobre seguir trabajando de proporcionalidad, para que ustedes tengan en cuenta. De igual forma, les invito, no se les olvide, revisar la plataforma, mirar las fechas de entrega de las actividades para que no se vayan a colgar a última hora. La actividad número 3 ya está diseñada para que se presente la próxima semana, no esta que estamos, sino la próxima semana. Entonces todavía tenemos una semana. Y si bien es una actividad evaluativa, un examen como tal, pues tiene que ver con este tema de proporcionalidad, con algo de unidades de medida también. Por eso, mire que aquí dice razones y proporciones y unidades de medida. ¿Y desde cuándo está habilitado? Desde el lunes 30 hasta el 13 de octubre. Pero acuérdese que el 13 de octubre es este fin de semana que viene en 8. O sea, todavía tenemos 2 semanitas para trabajar y pulir primero.
Dese un tiempito a trabajar con las explicaciones de las tutorías, con los ejemplos de las monitorías y de todas formas revisar los apoyos que tiene la plataforma. Por ejemplo, esta infografía tiene unos buenos apoyos, este video de presentación me muestra qué es lo que vamos a trabajar nosotros en esta unidad, pero pues no se lo voy a dejar ver porque la idea es que su merced lo revise. De igual forma, aquí aparece un mapa conceptual en donde usted puede ir revisando cada uno de los globitos de qué le van a hablar unidades de medida. Acá que la longitud, que la masa en términos de qué es, se toma para hablar de masa, la capacidad, ¿sí? Aquí para hablar de superficies y áreas. Y aquí el último tema para hablar de volúmenes, temperatura y unidades de medida. Todo eso lo vamos a trabajar, pero de a poquitos. Entonces, pues esta semana ya vimos algo de racionalidad directa e inversa. De allí nos vamos la otra semana a hablar de unidades de medida. Pero por ahora el viernes nos vemos en monitoría. Bueno, muchachos, preguntas, preguntas, preguntas. Pregunte ahora o calle Todo para claro estar. hasta ahora, profe. Bueno, muchachos, de todas formas no se les olvide descargar la guía de trabajo para la unidad número 4, que es un taller que hay que ir resolviendo poquito a poquito para que no resuelvan a última hora. Y pues la evaluación, dése un tiempito primero para que terminemos de ver unidades de medida la otra semana. Señor Raúl, Profe, es que tengo un problema con la actividad de aplicaciones de conjuntos numéricos. señor, todavía no la ha presentado, si se supone que era el domingo a más tardar de presentarla y ya vamos hoy para miércoles. Sí, profe, es que lo tengo ya resuelto toda la actividad en el cuaderno, solamente pasarlo en Word. Imagínese todavía lo que falta. Voy a dejar la grabación hasta acá. Ah, bueno, quien me hizo el favor de grabar, le agradezco que deje la grabación hasta acá, ya que pues no se necesita más por grabar. Raúl, mano, pero es que la Ok, actividad profe.